Buenos días, tardes, noches, en el horario en que nos estén escuchando. Estamos aquí en una segunda edición de nuestra pequeña cápsula informativa de derechos humanos sin guión, sin estructura. Vamos a tratar de abordar hoy una pregunta realizada por nuestro invitado, el principal ponente acá de estas pequeñas conversaciones, de don Víctor Rodríguez, el cual nos parece muy interesante para discutir un poquito, y es esa gran pregunta sobre si los hombres pueden ser feministas, o incluso vamos a cambiar ese verbo y vamos a decir si deben ser feministas, incluso para aquellas personas defensoras de derechos humanos. Si son hombres, ¿deben considerarse a sí mismos feministas o no hace falta? Entonces, bueno, vamos a conversarlo un poquito, ¿no? A ver qué nos dice don Víctor. Bueno, voy a responderle metiéndome en las brasas de una vez. Yo creo que yo soy feminista. Creo que todos los hombres debemos ser feministas, pero creo sobre todo que tenemos que demostrar que somos feministas día a día, en la casa, en el trabajo, en una relación, en una sociedad con la mujer, donde no tengamos una visión paternalista de que yo, hombre, protejo a las mujeres. Yo creo que el feminismo empieza precisamente por la necesidad de reconocer un cambio de cultura violenta histórica, donde el papel de la mujer en una sociedad ha sido, primero, invisibilizado, segundo, discriminado, y tercero, pues, víctima de una violencia histórica, sostenida a su vida, a su integridad personal, etcétera, y con otras trampas que desdibujan la violencia, que es lo que se llama el micromachismo, que a veces eso puede ser, pues por supuesto no tan grave como con una agresión, etcétera, pero la sumatoria de situaciones de micromachismo que se dan en el hogar, que se dan en la costumbre, que se dan en el trabajo, llegan a minimizar tanto a la mujer que ella misma llega a un momento a sentirse menos, es decir, en cuanto a su opinión, en cuanto a su punto de vista, a su papel en la sociedad, como compañera, etcétera. Y eso cala y cala y cala y eso suma. Y es cuando el conjunto de esas situaciones que no se perciben, porque además son aceptadas y a veces son inclusive promovidas por las mismas abuelas, por las mismas madres, etcétera, la misma mujer llega a una situación de sometimiento inconsciente, ¿verdad? Entonces, el feminismo hay que empezar, digamos, a dividir aguas. Yo lo veo así. Distingamos lo que son derechos de las mujeres, el concepto de género y el papel del feminismo en la protección de los derechos de las mujeres y en la construcción de un cambio de cultura feminista, donde los hombres, que somos fundamentalmente los victimarios, es decir, los que de alguna otra manera hemos sometido a las mujeres a una condición que las ha llevado a un punto de desventaja histórica, tengamos que comprender que tenemos que cambiar ese rol, y la única manera es metiéndome en la mente que yo comulgo, que soy parte de esa lucha, de esa reivindicación hacia los derechos de las mujeres, hacia una equidad para que algún día llegue a haber igualdad. Entonces se habla de igualdad de género y de igualdad de género y equidad de género, pero no es lo mismo. La equidad es precisamente el desbalancear a favor de la mujer normativas, leyes, prácticas, vicios, darles una ventaja, pero justificada en términos temporales para eliminar esa base histórica, sociológica o antropológica de ventaja. Y los hombres tenemos que trabajar en un feminismo hacia un entendimiento de la masculinidad. Es decir, ¿cómo yo me hago feminista? ¿Cómo yo me convierto por arte de magia? No, porque de alguna u otra manera yo mismo inconscientemente, aunque yo me diga que yo soy feminista, por supuesto que yo tengo hábitos
que de alguna u otra manera pueden generar algún tipo de discriminación y no me entero muy bien. Pero también pueden ser reproducidos por mismas mujeres por su condición de que es un acto inconsciente. Entonces, la única manera de romper ese ciclo de violencia y discriminación es que seamos todos o trabajemos sobre una línea de feminismo bien entendida. No de pobrecitas las mujeres y las voy a proteger para que no las violenten, para que no las discriminen. No, la mujer no es vulnerable, ya dijimos, la hemos vulnerabilizado. Entonces, la mejor forma de practicar el feminismo es precisamente eliminar esa idea de que la mujer es débil, de que la mujer está en una desventaja, etc. Entonces, el reconocimiento de la reivindicación de los derechos de las mujeres, sí creo que se merecen ustedes que los hombres no nos atribuyamos históricamente, ni hoy ni mañana, que esa reivindicación de derechos es de ustedes. Ustedes se las han ganado, ustedes la han luchado. Les ha costado muchísimo como para que nos metamos los hombres a decir que nosotros construimos los tratados para fortalecer o eliminar la discriminación de la mujer. Ese es un espacio que ustedes han construido, que ustedes se han ganado y es de ustedes, ¿ok? Pero si no se trabaja la masculinidad, es decir, si no se trabaja con el victimario, que somos nosotros, soy yo mismo, inclusive inconscientemente, entonces no vamos a poder cambiar ese patrón o esa cultura de violencia y discriminación. Por eso yo digo que yo y todos los hombres tenemos que ser feministas para generar esa condición de un cambio que debiera ser lo más natural posible, que no debiera ser grosero, que no tuviera que ser, digamos, como diciendo, le estamos dando a las mujeres unas ventajas y empieza un debate realmente absurdo, sociológico, sin sentido en relación con esa reivindicación de esos derechos. Entonces yo di una conferencia sobre derechos de las mujeres, te estaba poniendo un ejemplo, tal vez no muy feliz, sobre que estructuralmente todas las sociedades son machistas y puse el ejemplo de las comunidades. Y yo soy una persona que me considero indigenista. Es decir, yo trabajo por los derechos indígenas, defiendo las costumbres de los indígenas siempre y cuando no violen los derechos humanos, etc. Entonces, así como yo me enarbolo como feminista, también puedo ser indigenista sin tener que ser indígena. No sé si me captan, es una comparación que quiero hacer. Entonces, ¿por qué no denunciar que puede haber machismo en una comunidad indígena? Porque lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque se repiten los patrones. Entonces una persona en un diálogo ahí, en una charla, puso algo muy interesante. Sí, ya lo leí. Usted se equivocó, me dice. Usted, no existe el machismo en las comunidades indígenas, dice. Ese es un concepto occidental. Y yo digo, pregúntenle a la mujer indígena que es víctima de violencia, el machismo en su comunidad porque no estamos hablando de cosas conceptuales, estamos hablando de realidades. Entonces, por favor, lo que tenemos que hacer es no teorizar, no filosofar sobre temas de una realidad muy cruel que tiene que ver con la violencia de la mujer en todos los escenarios posibles, en todas las sociedades y en todas las religiones y en todas las comunidades. El papel de la mujer es de desventaja en todo lado. Y no se puede justificar que en razón de la costumbre, que en razón de reconocimientos históricos, que en estudios e investigaciones sociológicas, no se puede decir que no hay machismo en una comunidad indígena o en una musulmana o lo que sea. Es la que vive la realidad de ese contexto discriminatorio es la mujer. Claro. Ahora, sí, y el tema de la masculinidad es eso, es decir, el que yo pueda entender que yo no pierdo absolutamente nada, ni tengo una desventaja, ni que es una humillación, absolutamente nada, hacer y jugar los mismos roles que puede tener una mujer, guardando las distancias biológicas obvias, ¿verdad? Como que es la mujer la que puede quedar embarazada, es la mujer la que tiene los hijos, pero uno empieza el tema de la discriminación cuando dice, yo voy a ayudarle a mi esposa. No le debe ayudar a su esposa. Si usted juega el rol y usted lava platos también, y usted limpia, y usted hace eso, y usted hace lo otro, pero no porque le va a ayudar a ella.
Desde el momento, eso es micromachismo, desde el momento en que yo digo, le voy a ayudar a mi esposa a lavar los platos, ¿qué estoy diciendo? Que ella es la que lava los platos y que yo soy muy buena gente y le voy a lavar los platos. No sé si me captan. O sea, esa cosa que parece tan insignificante, el día que cambiemos eso, que hagamos eso como un rol que nos toca hacer, yo creo que ahí es donde va a empezar el cambio de la cultura y romper esa violencia, esa discriminación y esa invisibilidad. Ahora yo no sé, díganme ustedes si un hombre puede ser feminista o no, o debe ser feminista o no. Yo creo que un hombre puede ser un aliado, puede tener ideas feministas, o sea, a mí me ha dado mucho gusto porque he podido compartir con Rox en las marchas y puedo ver muchos hombres que están ahí. En algunos años ha habido más que otros. Sí, porque somos las mujeres las que iniciamos nuestra lucha por y para nosotras, en donde queremos igualdad, en donde buscamos aliados. O sea, porque hay que saber diferenciar luchas. Yo soy una mujer bueno, mi lucha es ser feminista, ¿no? Pero, por ejemplo, no soy una mujer trans. Yo puedo ser una aliada de las mujeres trans, pero sin embargo no es mi lucha. Yo puedo estar en contra del racismo, pero no es mi lucha tampoco. Entonces, creo que puedo ser una aliada de esos grupos y ahí es en donde yo me consideraría una aliada y creo que va algo similar de parte de los hombres. Cierro ya con una pregunta para usted, don Víctor. ¿Qué opina de que en derechos humanos se ha hecho una crítica de que las mujeres no llegamos tan fácilmente a cargos de poder? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que eso ocurra? Ya ha habido cambios, ya ha habido una situación más de 50-50, pero todavía no llegamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que usted opina al respecto? Voy a opinar a partir de ejemplos. Empezó a hablar sobre este tema de cómo empezar a romper estas barreras y se crearon las leyes de igualdad real, que eran más que todo cambios cuantitativos a través de la ley que dice que un porcentaje de 30% tienen que ser diputados o tener cargos políticos o que participar, cuotas, lo que se llama cuotas, etc. Era un buen inicio para hacerlo y la principal crítica que hacían algunos hombres era que era absurdo, decían algunos, que eso era reconocer que las mujeres eran inferiores y que tenían que competir igual que los hombres, pero no estaban entendiendo que la situación de la desventaja de las mujeres era histórica, implicaba que, aunque fuera normativa artificialmente, había que irle subiendo el espacio, ¿verdad? El espacio de participación política, el espacio en cargos públicos, etc. Había un estudio hace 20 años de la OIT que decía que para alcanzar la igualdad laboral en todas las desventajas que había, tenía que transcurrir unos 325 años. Yo creo que no tanto, ¿verdad? Pero es cierto que cuesta mucho, inclusive que para mismos puestos, para mismas actividades o tareas, las mujeres no siempre ganan igual que el hombre, ¿verdad? Y eso se trata de simular de muchas maneras, inclusive de verdad, inconscientemente o por patrones. Entonces, la manera de poder ver cómo romper estos paradigmas es precisamente, primero siendo nosotros honestos. Y voy a contarlo con otra, porque la teoría es fácil explicarla, pero con ejemplos fuertes. En el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hicimos un proyecto. El proyecto se trataba de analizar el acceso a la justicia en las Américas y reunimos a todos los presidentes y presidentas de las cortes de Latinoamérica y a todos los fiscales y fiscalas. Miren que ahora les estoy hablando con lenguaje género sensitivo e inclusivo. En aquel tiempo, olvídenlo, ¿verdad? Pero por ahí empieza el tema también, por el lenguaje. Y entonces, cuando empezamos a ver cuáles temas faltaban, resulta que faltaban dos, corrupción y el tema de género. Y yo les pregunto a los presidentes de corte, ojo,
antes de corte, le digo, ¿y qué pasa con el tema de género, el acceso a la justicia de las mujeres? ¿Y saben qué me contestaron? Solo había una mujer, pero era una mujer de 32 países que llegaron, que además ella no era presidenta titular, sino que fue en sustitución del presidente. Y la única presidenta que había titular era la de Honduras, pero no llegó. Entonces yo les decía, ¿no les parece raro que a hoy haya solo una mujer presidenta de una corte en toda Latinoamérica? ¿Y por qué no incluir? Entonces, la misma reacción fue increíble porque las mujeres que habían y los hombres dijeron, no, pero es que ahora no hay discriminación, ahora hay más bien más mujeres trabajando en el Poder Judicial, hay más mujeres estudiando Derecho, las mujeres tienen una oportunidad y vienen y dicen, en broma y no tanto, más bien ahora los hombres nos tenemos que proteger de las mujeres porque ellas son las que más estudian, porque... Y entonces hay algo que no entendieron. Creo que no entendieron nada. Y no entendieron nada porque cuando estábamos hablando del acceso a la justicia, nosotros no estamos hablando de si las mujeres que tuvieron ventaja, estudiaron derecho, que es decir, ya son mujeres con ventaja, tienen o no cargos altos. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de la mujer de a pie que llega a pedir justicia, la mujer indígena, la mujer violenta. ¿Cuál es el acceso a la justicia? ¿Cuál es discriminación, revictimización? Cuando una mujer es víctima, por ejemplo, de violencia, la fiscalía, todo el sistema la empieza a revictimizar preguntándole que por qué vistió así, que por qué andaba en, o sea, tras de cuernos palos, ¿verdad? Entonces, este tema de cómo romper eso es muy, muy complicado y es cultural, no es jurídico. Lo jurídico ayuda, el derecho ayuda, la ley ayuda, pero si no van de la mano de una sensibilización particular de todos los sectores y los estamentos, no se puede llegar a ese nivel de igualdad, dice Carolina, ¿verdad? Entonces, por eso quieren equidad, poquito a poco, primero con cuotas, primero con becas, oportunidades, etcétera, pero no disminuyendo el papel de la mujer porque está obteniendo esos roles, esos beneficios, esas becas, esos préstamos, esas cuotas. No debemos ver eso como una disminución en las capacidades y en las condiciones de la mujer, ni decir que esa mujer ocupó ese puesto gracias a la ley, por la cuota. Eso es una cuestión totalmente artificial y temporal, pero es la única manera de poder llegar a ese balance algún día. Yo creo que sobre eso también es un error en el que incurre mucha gente, porque a veces por ver mayor participación femenina en algo, por ejemplo, que haya una mayor participación de mujeres trabajadoras en tal gremio, no necesariamente eso va de la mano con que sean las mujeres las que tienen puestos de dirigencia o las que pueden tomar alguna decisión de poder. Entonces, muchas veces, a pesar de que hay una gran cantidad de mujeres trabajando, por ejemplo, en el área textil o en el área de la alimentación, las mujeres son las principales trabajadoras, igual no tienen una representación femenina. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Mucha gente a veces también siento que piensa como, bueno, pero no por el hecho de ser mujer necesariamente tiene que tomar las mejores decisiones, o no por el hecho de ser mujer es que está más capacitada para tener un puesto de poder. Pero no se puede negar de que cuando no hay mujeres en puestos de poder, muchas necesidades femeninas que afectan únicamente a mujeres nunca están expuestas, nunca se conversan, no existe como no se les da una prioridad. Entonces ahorita, por ejemplo, creo que con lo que ha ocurrido con la pandemia, se demostró que las mujeres son quienes forman la mayor parte del personal sanitario a nivel mundial, pero no son ni el 30%. No se encuentran en puestos de poder ni de Ministerio de Salud, ni dirigencia en hospitales, y las pocas mujeres que están en esos puestos también comentan que es difícil trabajar en un ambiente predominantemente masculino, es difícil que su voz se escuche porque a veces la menosprecian porque no tiene tanta edad como tal vez un hombre que tiene más tiempo trabajando ahí, o porque no tiene el mismo nivel de estudios, o incluso aunque los tenga, pues el simple hecho de que es menor o de que es mujer, ya eso entonces también es un obstáculo. Entonces a veces
parece que es como un camino bien difícil. Primero, poder formar parte del área de trabajo, porque no todas las mujeres pueden incorporarse a un área de trabajo. Antes de eso, pues si tuvo no recursos para ingresar a un mundo educativo, un nivel académico para poder trabajar. Y luego entonces un puesto de dirigencia. Y entonces después que las escuchen para plantear problemas y representar. Entonces es un camino muy difícil como para que todavía exista también gente que diga, ¿no? Que tenemos mucha ventaja, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Yo creo que es cultural la lenta inclusión femenina en puestos de poder. Todavía se está luchando para que pueda incluso ingresar en la parte académica y trabajadora, imagínense, para puestos de dirigencia, para dirigencia sindical, para puestos políticos, para dirección de los mismos sitios académicos. Esto es bastante complejo. Exactamente. Yo también, ahora con lo que dice Rox, me pongo a pensar, ¿y las mujeres que son madres solteras? O sea, ahora con el tema de la pandemia, yo tengo una amiga que es mamá soltera, ella trabaja y debe de tener a la niña y esto, y no nada más existe ella, o sea, existen muchísimas mamás, y por el hecho de ser mamás a veces no les dan puestos. Es como de, no, o sea, tú ya estás ocupada con tu hijo, él a mí me sirve porque él no va a estar tan apegado a los hijos, o sea, él no es el responsable de cuidarlos, o sea, nada más como la figura. Entonces, el hombre llega a un punto en el que llegan ellos, pero él va ascendiendo más, porque nosotras decidimos ser madres en algún momento de nuestra vida. O no lo y a veces, decidiste. o no lo decidimos tampoco, o sea, puede ser cualquiera de las dos. Pero formar una vida, una familia, entonces nos quedamos en este puesto y el chico que entró con nosotros va ascendiendo. Y entonces se mantienen en el área informal de trabajo porque solo pueden optar a trabajo de medio tiempo y no están a tiempo completo, como pudiese tal vez estar un hombre, porque no tienen esas responsabilidades familiares que les asignaron porque es su rol, o a veces cuidar a adultos mayores en la familia también. Entonces se quedan cada vez más atrás, como tú dices. Antes decían que ser una mujer era más difícil. Actualmente me queda a mí la duda. Miren qué grave lo que ustedes están comentando. Miren, ustedes son mujeres inteligentes, han tenido oportunidades, son flamantes abogadas, han podido sacar maestrías y tienen trabajo y pueden trabajar en Poder Judicial, etc. Pero miren lo que nos pasó a nosotros en México, en San Luis Potosí. Estábamos hablando sobre este tema del Poder Judicial y llega una funcionaria judicial que es la encargada del género en ese lugar, ¿verdad? Y viene una muchacha joven, ¿verdad? Y ella empieza a hablar de la teoría, del género, etcétera, con una fluidez totalmente empoderada. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas y de estos temas sobre cuáles son las posibilidades de una mujer jueza para ascender, por ejemplo, ella empezó a llorar. Y dice, esto fue así dice, yo no había caído en cuenta, dice ella, que yo no me he casado y que no he tenido una relación formal, no he podido formar una relación porque para poder yo hacer mi carrera judicial y ascender, yo tengo que irme a trabajar al interior, o sea, tiene que demostrar un montón de cosas que el hombre también probablemente tenga que ir, pero en este rol, el hombre nada más dice, va y me voy, ¿verdad? Pero la mujer es la que tiene los hijos, la que no se puede ir sola, la que no se los puede llevar, y entonces ahí nos damos cuenta que en una cuestión que no es biológica, sino es construida, porque ya los hijos están y porque no va a ser el hombre el que tenga que asumir, por ejemplo, el cuidado, y que ella se pueda ir a trabajar, por ejemplo, y venir y lo que sea. Entonces, fue algo que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque entonces ahí puede ser una de las causas de por qué hay tantas mujeres que no logran también obtener ascensos en relación con los hombres,
porque ellas mismas se pueden autolimitar y decir, no, porque voy a tener más responsabilidades. Al tener responsabilidades, tengo que descuidar mi fase de madre, ¿no? Y dice, pero es que no, pero claro, no es yo no estoy hablando de una mujer, de una madre soltera, estoy hablando de una madre que pueda casar. O sea, no están equiparadas ni las cargas, ni las obligaciones, ni la sensibilidad. Es decir, ¿cuántos hombres aceptan de buena gana que la mujer pueda ganar más que él, aceptar que él y no sentirse disminuido? ¿O por qué no que se quede él haciendo tareas del hogar, que no son de la mujer? ¿Me explico? Entonces, es tremendo. El tema es muy tremendo, tiene demasiadas vetas y hay que Yo irlo. quisiera comentar otra cosita, justamente Ajá. antes de que se me pasen, porque a mí también se me pasan también las ideas, pero algo que usted había comentado anteriormente, que en relación con aquel comentario que hizo esta persona sobre si existía o no, se podía hablar o no de machismo en las comunidades indígenas, yo siento que ocurre mucho y va de la mano con que es un tema cultural, la inclusión de la mujer y que se le vea como un igual es algo meramente cultural que requiere algún apoyo jurídico, pero definitivamente tiene que iniciar desde nuestras casas, nuestra crianza, tiene que estar presente en las escuelas, en los centros de trabajo, tiene que existir ese impulso, ¿no? Para terminar de ver a la mujer igual, porque yo siento que la gente incurre en ese error también de querer excusar el machismo y la desigualdad por algo cultural o porque ellos no lo ven así o porque la misma mujer lo apoya, pero si nos damos cuenta de cómo se desenvuelven las cosas, la mujer, si bien puede también ser machista, es también una víctima de lo mismo y recrea la misma situación una y otra vez, como lo decía Caro. Nosotros nos criamos con un montón de micromachismos que están todo el tiempo y hasta los llegamos a reproducir, a decir, a compartir, hasta que después nos dimos cuenta, porque algo nos hizo darnos cuenta de que O no alguien. tenía por qué existir, o alguien nos hizo darnos cuenta de que no tenía por qué existir de que era una diferencia que no tenía ningún tipo de justificación. Entonces, yo creo que en vez de pensar en todas aquellas pequeñas comunidades o países donde supuestamente no existe ningún machismo, yo creo que hay que ver la manera de educar para que tanto mujeres como hombres y niñas, niños, ancianos y ancianas puedan darse cuenta de que hay una diferencia de trato que no tiene ninguna razón de ser y de que perjudica a las mujeres y las seguirá perjudicando en toda su vida, porque hay gente que nunca lo va a ver de otra manera. Igual creo que nos hemos alargado un poquito en este tema, Sí. pero creo que hemos llegado a buenos puntos, a cosas muy interesantes. Yo creo que incluso entre los tres hemos aprendido mucho. Espero que las demás personas también se lleven alguna reflexión. Y bueno, nada más que agradecer a don Víctor. Si no quieren utilizar la etiqueta de feminista, por lo menos intenten convertirse en aliados de un movimiento que tiene mucho que rescatar. Creo que esa es como la conclusión. Claro, hacerse más consciente de los micromachismos, ir a las marchas feministas. No los vamos a echar, al contrario, nos va a dar gusto verlos ahí como aliados. Y bueno, sería todo por hoy el programa. Agradecerle a don Víctor. Gracias. No sé si tienen algo más que decir. No, pues hoy he aprendido mucho también con ustedes. Decir que uno es aliado de la lucha y del feminismo es muy importante. Yo creo que es más que ser solidario, no alcanza con ser solidario. Yo sí quiero aclarar eso. La solidaridad no alcanza para romper estos paradigmas, hay que involucrarse de lleno en esto. Así es que es una lucha de todos y de todas. Y yo creo que empecemos a identificar, los retamos a ustedes y nosotros mismos a que hagamos ejercicios ya no de grandes violaciones de derechos humanos y de violencia que salen en los periódicos, sino de ejercicios de micromachismo para cambiarlo. Y nos vamos a dar cuenta que decir que los niños no lloran para que un niño pues, deje de llorar, los colores del cuarto y de los vestidos de las niñas y de los niños,
el tipo de juguete de los niños y de las niñas. Por ahí empieza todo este desastre, digamos, La ropa. esta explicación de la ropa. Puede ser que parezcan insignificantes, pero yo creo que esa es la puerta, esa es la endija precisamente para generar estas diferencias construidas. Es un constructo social este tema de la discriminación que después termina con una vulneración y una violencia impresentable, inaceptable e imperdonable. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.